Hola, hola a todos, bendiciones, ¿cómo están? Shabbat Shalom para todos y un gran abrazo a la distancia. Qué bueno estar juntos nuevamente. Y bueno, saludo a todos los que se están conectando porque se conectan muy rápido y me cuesta mucho irlos nombrando. A veces puedo, otras veces no puedo. Pero gracias al Padre Eterno por esta oportunidad, siempre lo decimos y y lo reconocemos porque realmente pues es una bendición, un privilegio que tenemos compartir su palabra, meditar juntos en ella. Y bueno, hoy, hoy quiero continuar con el tema de los últimos dos viernes. Eh, Estoy hablando acerca de las características de Efraín, ¿verdad? Hablamos acerca de el significado de la vid y el significado de la higuera. Dijimos que la vid representa a Efraín, hablando de las dos casas de Israel. Y la vid representa a Efraín, sí. Y luego, pues, hablamos acerca de el rol de Efraín en relación a como una vid. Y luego el viernes pasado hablamos acerca de el papel que juega Efraín dentro de este contexto de proyección profética y de los tiempos finales o del final del ciclo llamado el Olam Hazé o la era común. Y básicamente hablamos la semana pasada basado en Daniel 7:18. Hablamos acerca de la batalla que le toca librar a Efraín con el enemigo y dijimos que esta batalla se desarrolla a través de todo lo que se ha denominado el tiempo de los gentiles o la era de los gentiles. ¿Ok? Hasta el final de ella, es decir, después, una vez que concluya la semana de Daniel, concluye desde mi perspectiva, concluye la semana el tiempo de los gentiles. Entonces, el trabajo de Efraín a la cabeza de esta batalla espiritual le va a permitir, como lo dijimos en el verso 18 del capítulo, o como lo dice más bien, en el capítulo 7, verso 18, que esa batalla va a ser llevada hasta el final, es decir, hasta que haya una victoria. Esa victoria se va a consumar o se va a establecer plenamente cuando Yeshua venga por segunda vez. Es decir, en su segunda venida, eso se va a completar. Y usamos también la visión de Daniel de las cuatro bestias y dijimos de cómo esa cuarta bestia, que era diferente a las demás, se proyecta. También usamos la figura de Nabucodonosor, de la visión o el sueño de Nabucodonosor, y hablamos de los pies la combinación de los dedos, que era barro y hierro, que tiene que ver con Roma. ¿Ok? Y hablamos entonces de esa batalla, y al final de esa batalla, entonces la bestia, el falso profeta, serán arrojados al lago de fuego. El anticristo, el inicuo, será destruido con el resplandor de la venida de Yeshua. Eso dijimos. Y después de eso, entonces, y del juicio a las naciones, después de eso, entonces se establecerá el reino milenial. Dentro de lo que conversamos, ¿verdad? Basado en este verso 18 del capítulo 7 de Daniel, ahí dice claramente que el reino se le entregaría a los santos. Algunos interpretan que ese verso habla de los santos en el milenio.
Sin embargo, dice que el reino le será entregado a los santos. Es decir, en el milenio, Yeshua es el que gobernará visiblemente. El reino lo tendrá él. Pero por cuanto Yeshua murió y resucitó, se sentó a la diestra del Padre, nos delegó a nosotros la función de establecer el reino. Entonces, el reino nos fue entregado a nosotros. ¿Ok? Y luego entonces, en su segunda venida, Él lo va a establecer física y visiblemente. ¿Ok? Ese punto entonces es importante. Y con la segunda venida de Yeshua también, el enemigo será lanzado al abismo, atado, lanzado al abismo por 1000 años y luego será soltado para después entonces ser enjuiciado, lanzado al lago de fuego, allá en el juicio del trono blanco. ¿Ok? Ok. También entonces hablamos acerca de la monarquía que le fue entregada a Efraín, y hoy quiero extenderme un poco en ese punto, ¿verdad? En la primogenitura profética de Efraín y en la monarquía que le fue entregada a Efraín. ¿Ok? Y vamos a hablar acerca de la restauración del sacerdocio según los primogénitos, o de la primogenitura. Ok. Entonces, vamos a hablar de 3 cosas hoy. Número 1, de la primogenitura. El número 2, el sacerdocio. Y número 3, el gobierno. ¿Ok? Dentro de este período, a partir de Hechos 2, como ya lo vimos la semana pasada, y si usted no lo vio la semana pasada, pues va a tener que verlo. Va a tener que entrar a nuestro canal en YouTube, la Red Chamer, y poder ver ahí para que le haga sentido lo que yo voy a decir hoy, porque es una continuidad. Porque la idea es conocer quién es Efraín y qué es lo que le fue asignado a Efraín. ¿Cuál es la asignación que el eterno Dios le dio a Efraín? Repito, hablamos de la batalla espiritual que le toca a Efraín dentro del período llamado los gentiles, dentro de la era de los gentiles. Dentro de ese proceso también viene la unión de las dos casas, y Efraín también juega un papel muy importante, o nos toca jugar un papel muy importante. Ahora, si usted no es de Efraín, si usted se considera gentil, no hay problema. A través de Yeshua estamos ahí, estamos en el mismo terreno, estamos en el mismo campo. Pero yo quiero rescatar a Efraín. Estamos en el tiempo donde Efraín está volviendo a casa, y reafirmar la identidad de Efraín es fundamental, porque la religión anuló la identidad de Efraín. Y estamos rescatando esa identidad. Ok, entonces, dentro de este periodo de batalla, el Señor nos entregó una asignación y nos dio una posición. Entonces, esa posición es vital y es clave para lo que nos toca, para lo que nos está tocando hacer, y sobre todo en la parte final de este proceso. ¿Ok? Entonces, nos entrega primogenitura, sacerdocio, y nos entrega gobierno. ¿Ok? Nos entrega primogenitura, nos entrega sacerdocio y nos entrega gobierno. ¿Ok? Esto es importantísimo, porque entender el propósito de Efraín dentro de lo que es la profecía bíblica es vital. Es vital para poder afirmar la identidad de Efraín. Y también entender mejor el diseño del Dios eterno para estos tiempos finales, o lo que se llama también el cierre, o lo que llamaría el cierre del ciclo de Lo Hasé, o la era común. Ok,
Entonces, primero vamos a hablar acerca de los primogénitos. ¿Ok? Pues sí, Javier, exactamente, eso es así. La, la, la casa de Judá dentro de lo que es el judaísmo, ¿verdad? Y dentro de el sionismo, claro, han ocultado la identidad de Efraín, han hablado de las tribus perdidas, las 10 tribus, pero es un tema que no se toca ni se incluye, pero por eso nosotros estamos en esto. Estamos tratando de poner nuevamente desde la perspectiva de Dios bíblica y profética, poner a Efraín nuevamente en el escenario o el conocimiento acerca de Efraín en el escenario. Ok, gracias Javier por el comentario. Ok, ahora vamos a hablar de la primogenitura primero. Luego hablamos del sacerdocio y luego vamos a hablar de gobierno. Vamos a hablar del gobierno. Ahora, difícilmente yo lo termine hoy. Entonces, ni quiero apurarme y lo vamos a continuar la semana entrante. ¿Ok? Donde quedemos hoy, continuamos la semana entrante. Ok, entonces vamos a hablar de la primogenitura. Vamos a repasar algunos puntos importantes y tal vez ya conocidos por muchos de ustedes, pero dentro de un contexto, y ahí es a donde yo voy. En primera instancia, el primogénito era apartado por Dios, ¿ok? Era apartado por Dios, desde Egipto. Esto se estableció y lo vamos a ver en Deuteronomio, por favor, si lo busca, en el capítulo 8, verso 17. No, perdón. No, la cita está mal. Bueno, ahorita se las corrijo. Ok, desde que el pueblo de Israel está en Egipto, desde ese momento, el eterno Dios establece que se le aparte para él todos los primogénitos. ¿Ok? Recordemos que la décima plaga va en contra de los primogénitos de Egipto. Desde los primogénitos de Egipto. El ángel de la muerte pasó por encima de las casas de los hijos de Israel que tenían la sangre en los dinteles de las puertas, más sobre los egipcios mató a los primogénitos, tanto de las personas como los animales. Todos los primogénitos murieron. A partir de ese momento, entonces, el eterno Dios estableció que le apartaran para él todos los primogénitos, tanto de hombre como también de los animales. ¿Ok? Ok. Bien. Luego entonces, en Primera de Crónicas, capítulo 5, versos del 1 al 2, se nos narra el episodio cuando le es quitada la primogenitura a Rubén. Y si recordamos, pues Rubén hizo lo que no tenía que hacer y la primogenitura le fue transferida a José. Versos 1 y 2 dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, dice entre paréntesis porque él era el primogénito, más como violó el lecho de su padre, es decir, se acostó con la concubina, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José,
hijo de Israel, y no fue contado más por primogénito. Entonces, esa primogenitura le fue traspasada a José. Ahora, eso nos marca una pauta importante. Los primogénitos tenían que ser dignos. ¿Ok? Porque más adelante vamos a ver cómo el Señor elimina el sacerdocio, que en primera instancia le había sido entregado a los primogénitos. Entonces, la cláusula aquí es que los primogénitos tenían que ser dignos. ¿Ok? El otro punto importante, y quiero que vayamos acomodando el tema, ¿verdad? Tiene que ver con que los primogénitos representaban a Yeshua. Cuando leemos, por ejemplo, Romanos 8:29, se habla de la primogenitura de Yeshua, dice entre muchos hermanos. Es decir, él como el primogénito entre muchos hermanos. Dice el texto, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la primogenitura en el primer pacto, como muchas otras cosas en él, hablaban de Yeshua. El primogénito entonces estaba representando a Yeshua. Y el otro pasaje que quiero que leamos está en Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Ok? Está hablando entonces de Yeshua. Está hablando de su primogenitura. Y en el verso 6 nos está hablando de la introducción de Yeshua en el mundo. Está hablando entonces del momento en que Yeshua es engendrado en el vientre de Miriam o en el vientre de María. Otro punto importante en relación a los primogénitos que quiero resaltar, podríamos hablar pues muchas cosas acerca de los primogénitos, y yo hablé de esto, lo extendí bastante en la enseñanza que di sobre las casas paternas. También lo puede encontrar en el canal. Sobre las casas paternas, ahí amplió bastante más el tema. Ok, ahora, según Deuteronomio 21:17, y aunque lo que se menciona, se señala, es negativo, pero nos deja ver un punto interesante, importantísimo aquí. Y es que los primogénitos recibían una doble porción. Recibían una doble porción. Esa doble porción implica el ser sobrevedor de la familia. Y cuando moría el padre, asumir esa responsabilidad. Entonces, inclusive antes de que el padre partiera, muriera, dependiendo de la condición del padre, así entonces también se asumía. Porque recuerden que la primogenitura implica una responsabilidad. Y en el pensamiento hebreo, el padre hereda en vida. ¿Ok? Hereda en vida. Y este punto entonces es clave. La primogenitura entonces establece el derecho a la doble porción. Y dentro de esa doble porción, incluía extender los territorios que el padre le entregaba, la multiplicación de los bienes, y un punto importante que tiene que ver con nosotros, y también lo expliqué en esa enseñanza de
las casas paternas, y es que es lo que se le entregaba al hijo. Lo que se le entregaba al hijo, primogénito también, era la autoridad sobre los enemigos. Es decir, la autoridad que tenía el padre le era entregada al hijo primogénito. La autoridad sobre los enemigos. También la capacidad de multiplicar las riquezas y también de extender los territorios. Esto dentro de una doble porción o enmarcado dentro de una doble porción. Entonces, si los padres tuvieron autoridad sobre los enemigos, esa autoridad ahora al entregársela al hijo primogénito se multiplicaba. Se multiplicaban los bienes. Pero también se multiplicaba el territorio. Cuando nosotros vemos la obra de Yeshua, ¿sí? Cuando Yeshua muere, la comisión es que el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones de la tierra para que luego venga el fin. Lo que nació en un palmo pequeñísimo de terreno llamado Israel, la nación de Israel, el país, el territorio, ahora se ha extendido a todo el planeta. Y somos nosotros los encargados de hacerlo. Pero también la implicación tiene que ver con la multiplicación de bienes, de riquezas, etc. Y no quiero entrar en el tema, y no estoy hablando de teología de prosperidad. Y el tercer punto es la autoridad sobre nuestros enemigos. Entonces, la autoridad que Yeshua desarrolló también nos fue entregada a nosotros para llevarla a un plano mayor. Por eso Yeshua dijo, mayores cosas que las que yo hice, ustedes harían en mi nombre. Eso está enmarcado dentro del principio de la primogenitura y de la doble porción que heredaba el primogénito. Yeshua entonces es el primogénito, pero entre muchos hermanos, ¿qué hizo él por nosotros? Él nos establece entonces como primogénitos con él por encima de nosotros, pero es él mismo el que dice que mayores cosas que las que él hizo, nosotros haríamos en su nombre. Él nos da su nombre, nos da su autoridad. A través de la redención por la sangre que él derramó, nosotros somos establecidos como herederos y coherederos con él de todas las cosas. Entonces nos asigna una autoridad, delega sobre nosotros la autoridad para poder ejercerla sobre nuestros enemigos y establecer en este periodo lo que yo llamo la batalla del desalojo. Empujaremos y estamos empujando las puertas del Hades hasta que caigan en el abismo. Y esto sucederá con la segunda venida de Yeshua. ¿Nos vamos entendiendo? Espero que sí. Entonces, el hijo primogénito heredaba el doble. ¿Ok? Esto lo podemos ver como un ejemplo muy práctico en la vida de Elías y Eliseo. Cuando Elías le dice a Eliseo, me toca partir, ¿qué quieres que sea mi legado para ti? Es el ofrecimiento de un padre. Y de hecho, Yeshua ejerce un rol de paternidad sobre nosotros. Elías como un padre para Eliseo, y Eliseo entendiendo el principio de la doble porción, y siendo él el primogénito entre toda la compañía de profetas de la cual dirigía Elías, él pide una doble porción. Y cuando recibe su talit, cuando recibe el talit de Elías, Eliseo, cuando está debajo del torbellino, después de eso, es claro que Eliseo recibe lo que le fue prometido, una doble porción.
Para muchos entendidos, teólogos, eruditos, Elías es tipo de Yeshua. Entonces, si Elías es tipo de Yeshua, nosotros somos tipo de Eliseo. Hay una doble porción para cumplir con la asignación que nos fue entregada y continuar lo que Yeshua inició. ¿Estamos entonces? Ahora, los primogénitos fueron apartados para el servicio del Dios eterno. Fueron escogidos desde un principio para oficiar en el tabernáculo y luego en el templo. Ese fue el diseño original de Dios. Para fungir como sacerdotes y administradores de todo lo santo, de todo lo que fue apartado para Dios. En Números capítulo 8, en Números capítulo 8, versos del 15 al 19, y leo de la Biblia de las Américas, la mayoría de las citas son de la Biblia de las Américas, dice: después de eso, los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión. Está hablando del tabernáculo. Tú los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida, porque son enteramente dedicados para mí entre los hijos de Israel. ¿Okay? Está hablando de los levitas. Los he tomado para mí en lugar de todo primer fruto de la matriz, los primogénitos de todos los hijos de Israel. Es decir, los levitas vienen a sustituir a los primogénitos. Dice: porque míos son todos los primogénitos de entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales. El día en que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí, pero he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de entre los hijos de Israel, y he dado a los levitas como un don. Y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión y para hacer expiación en favor de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. Ok, está muy clara la función. La función de un sacerdote es ministrar a Dios, pero también tiene que ver con ministrar a los hombres. Y le fueron dados los levitas a Aarón como un don, dice. Como un don, para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión y para hacer expiación a favor de los hijos de Israel, para que no haya plaga en Israel al acercarse al santuario. Ok, entonces, el texto nos enseña que hay un traslado en el sacerdocio. El sacerdocio le había sido entregado a los primogénitos. Pero este texto nos dice que el Señor cambia eso y establece a los levitas. Hay un traslado entonces a los levitas y a la familia de Aarón. Ahora, ¿por qué se dio eso? Eso se dio por causa del pecado con el becerro de oro. Cuando aquellos 3,000 hombres pecaron contra el Dios eterno, levantando el becerro de oro, que no fue que, como le pone la excusa a Aarón a Moisés, cuando Moisés lo confronta, le dice: ellos pidieron un Dios y trajeron el oro y esto fue lo que salió. Mentira. Lo que realmente hicieron fue edificar deliberadamente el becerro que representaba al dios Apis egipcio, que era representado como un toro, como un becerro. ¿Okay? Entonces, por causa de ese pecado y porque los levitas, ninguno se contaminó.
Ninguno adoró al becerro junto con las mujeres. Ninguna tampoco adoró al becerro. Entonces Dios cambia el sacerdocio. Se lo quita a los primogénitos y se lo entrega a los levitas, dirigido por Aarón y su familia. ¿Ok? Entonces, se vio interrumpido el servicio sacerdotal de los primogénitos. ¿Ok? Porque vamos a ver más adelante que desde los tiempos de Adán, los primogénitos oficiaron como sacerdotes para el Dios eterno. Ahora, Yeshua restaura el sacerdocio del primogénito, que fue establecido desde un principio. Pero antes de entrar al detalle de qué es lo que hace Yeshua para esto, necesitamos irnos atrás en el tiempo para poder ubicarnos en el hecho de que lo que el Eterno hace al establecer desde Egipto que los primogénitos sean los que oficien, eso tiene un precedente y un antecedente. Porque hay una línea sacerdotal desde el inicio. Desde el inicio. Y esto para mí es extraordinario. Es extraordinario porque me establece desde el principio de los tiempos del hombre hasta nuestros días hoy y más allá, la primogenitura y el sacerdocio. Entonces, vamos a ir a lo más atrás que podamos y la Biblia me lleva hasta allá. El primero que ejerció una función sacerdotal, no el primero, o uno de los que ejerció función sacerdotal, de la cual la Escritura me hace referencia, no es el más importante. Luego vamos a ver quién es el más importante. Fue Jailel. Jailel ejerció sacerdocio. Dice el texto en Ezequiel 28 que Jailel estaba en el monte de Dios. Desde ahí él ejercía su sacerdocio ministrando a Dios. Pero luego en esa misma línea tenemos a Adán. Adán ofreció sacrificio al Dios eterno y le enseñó a sus dos hijos. Le enseñó a Abel y le enseñó a Caín. Quiere decir entonces que si él le enseñó a sus hijos, es porque el eterno Dios le enseñó a Adán. ¿Estamos bien? Quiere decir entonces que desde ahí tenemos Torá. Dios le pide a los dos hijos de Adán que le ofrezcan un sacrificio. ¿Ok? Un sacrificio. Entonces, ¿cómo puede alguien levantar un altar y ofrecer un sacrificio al Dios eterno si no funge como un sacerdote? ¿Ok? Ahora, usted y yo sabemos que ya Dios sabía que la actitud del corazón de Caín estaba errada y por eso Dios no le aceptó el sacrificio. Más aceptó el sacrificio de Abel. ¿Ok? ¿Ok? Pero,
ninguno de ellos dos se les reconoce como primogénitos. Abel murió y Caín la embarró, dirían en Colombia. Entonces, es cortado de la primogenitura. No es sino el tercer hijo de Adán y Java, o Eva, el que perpetúa el culto al Dios eterno. Entonces, a pesar de que, oiga qué hermoso esto, a pesar de que Adán y Java pecan contra el Dios eterno, su tercer hijo, dice la traducción, que perpetúa el culto al Dios eterno. Otra versión dice que restaura el culto al Dios vivo y enseña sus principios, es decir, enseña Torah. En el capítulo 4 del libro de Génesis, perdón, eso es falta de café. Sí, Norsi. Sí, yo sé que así dicen ustedes. Los colombianos y sus dichos. Ok. Capítulo 4, dije, versículos 25 y 26 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. ¿Ok? Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. De hecho, el nombre Set significa compensación. Compensación. Verso 26 dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Eterno. Esta es la Reina Valera. Otra versión entonces dice que fue restaurado el culto al Dios eterno. Y otra versión le agrega que enseñó Torah. Ok, estamos bien ahí. Ok. Si usted revisa la genealogía de Adán, el primogénito que figura, o el que figura como primogénito, es Set. Entonces, aquí tenemos a Set restableciendo el culto al Dios eterno. Y reitero, a pesar de que sus padres pecaron contra Dios, él decide y determina caminar alineado con el Dios eterno. Quiere decir que en él había un entendimiento, que en él había un conocimiento, y eso hay que atribuírselo a sus padres. De acuerdo a un orden lógico, ¿verdad? El punto es que a partir de Set, las generaciones que siguen esa línea adoran al Dios eterno, ofician y dirigen el culto al Dios eterno, hablando de primogénitos, y enseñan Torah. Porque Torah tiene que ver con la instrucción que implica seguir los preceptos del Padre Eterno. Y la adoración a Él es fundamental. Y para adorar se requiere un altar y se requiere quien oficie
en ese altar, y ese se llama. Entonces, de Set hasta Abraham, se define una línea generacional de constructores de altares y de adoradores del Dios eterno. Y de hecho, Abraham edifica 7 altares al Dios eterno. Y Abraham también es primogénito. Si nosotros vamos a Noé, por ejemplo, Noé construyó un altar y le sacrificó al Dios eterno. Lo mismo hizo Shem, su hijo. Y se dice en la tradición del judaísmo que Shem fue el que le enseñó a Abraham Torah. Porque ¿de dónde sacó Abraham el tema de los sacrificios y el tema del diezmo, el tema de la circuncisión, si no es de la Torah? ¿Ok? Entonces, desde ahí, desde Set, los primogénitos debían perpetuar el culto al Dios eterno, enseñarlo a sus generaciones para que eso pasara de una generación a otra, pero ese oficio se ve interrumpido por el pecado. Como dije antes, del becerro, del culto al becerro. Ahí se ve interrumpido. Entonces Dios introduce el sacerdocio arónico, o lo que se conoce como el sacerdocio arónico, con la asistencia de la tribu de Leví. Ok. Tenemos que tomar en cuenta un punto importante aquí. Un punto importante. Cuando el eterno Dios da las festividades, le enseña, y no le enseña, comisiona a Moisés para que se hiciera 70 sacrificios. En la fiesta de Sucot, que dura 7 días, se hicieran 70 sacrificios por las naciones conocidas hasta ese momento. 70 naciones. ¿Ok? Entonces, se cree que la descendencia de Noé se estableció en 70, o establecieron 70 naciones. ¿Ok? Que se hiciera un sacrificio por cada una de esas naciones, es decir, 10 sacrificios por cada día de la festividad. ¿Quién oficiaba eso? Bueno, eso lo oficiaban los sacerdotes de la línea arónica con la casa de Leví. Pero eso debieron haberlo oficiado los primogénitos. ¿Ok? Yo luego voy a retomar este punto, pero voy a seguir en la línea de tiempo. Después de esto, y en tiempos de Salomón, como ya hemos venido enseñando, ¿ok?, se divide el reino. En el reino del norte, el reino del sur, la casa de Efraín y la casa de Judá. Y en el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 4, 22, capítulo 24, perdón, capítulo 22, y voy despacito para que vayamos asimilando el tema. Dice así, verso 22, capítulo 4. Entonces dirás a Faraón, así dice el eterno Dios, Israel es mi hijo, mi primogénito. Oiga bien,
Dice, Israel, hablando de la casa de Jacob, hablando de las 12 tribus, dice, es mi hijo, mi primogénito. Como nación entonces, Dios establece a Israel como primogénito. Quiere decir entonces que hay otras naciones, pero Israel es primogénito. Y luego en Jeremías 31, versos del 8 al 9, dice, he aquí, yo los traigo del país del norte. Y los reuniré de los confines de la tierra, entre ellos los ciegos y los cojos, la mujer encinta y también la que está dando a luz. Una gran compañía volverá acá. Otra versión dice, volverán a casa. Con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré. Los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy un padre para Israel. Y Efraín es mi primogénito. Y Efraín es mi primogénito. Entonces, de la primogenitura de Israel, la casa de Jacob. Y luego entonces nos habla de la primogenitura de Efraín, la casa de Efraín, que también fue llamada casa de Israel. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se establece la primogenitura de Efraín? Se establece en Génesis 48, 19. Génesis 48, 19. Ajá. ¿Quién establece esa primogenitura? Jacob. Jacob le dice a José, tráeme a tus hijos para bendecirlos como si fueran mis hijos. Y él le lleva a Efraín y a Manasés. Manasés era el primogénito, pero ya sabemos la historia. Jacob al bendecirlos, invierte sus manos, porque la mano derecha era puesta sobre el primogénito, y en este caso, la izquierda debía ser puesta sobre el otro. Entonces el primogénito es Manasés, pero él cruza las manos y pone la mano derecha sobre Efraín. Y ahí Jacob establece que Efraín sería el Meloj HaGoyim, es decir, la corona de los gentiles. Obviamente no está hablando de Efraín, solamente el hijo de José. Se está refiriendo proféticamente a Efraín, las 10 tribus que fueron luego esparcidas. ¿Ok? Si usted no conoce esto, corra, tiene que empaparse de esto. Hemos venido hablando entonces de Efraín, de su identidad y de su función y su asignación. ¿Ok? Entonces aquí se establece a Efraín como primogénito. Entonces, a ver, en la proyección de Efraín, ¿sí? A Efraín le es entregada la primogenitura. ¿Ok? La primogenitura. En su restauración, cuando Efraín fuese restaurado, la promesa del Padre Eterno es que él sería la corona de los gentiles. Entonces, tenemos a Efraín, ¿sí? Y como vimos ya la semana pasada, a Efraín le fue entregada monarquía. Enseñamos la semana pasada que en la tradición y el contexto hebreo, el padre entrega sacerdocio, entrega tierra
y entrega también monarquía. Entonces, la casa de Judá cumple una función paternal. Y de la casa de Judá vendría Shiloh, Yeshua, en quien se reúnen, en quien se juntan estas tres cosas. Y la madre, dijimos, aporta el linaje. Pero en la profecía que Abdías le da a Jeroboam, establece justamente el reinado sobre, o la monarquía, sobre Efraín también. Y más adelante, Efraín es redimido a través de Yeshua. Yeshua dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Efraín o la casa de Israel. En Yeshua, Efraín es redimido, el hijo pródigo de la parábola. Y el apóstol Pedro, dirigiéndose muy específicamente a la casa de Efraín, en primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, establece que el Padre Eterno otorga a Efraín el ser redimidos, reafirma ese linaje escogido, y luego dice real sacerdocio. ¿Me va siguiendo? Ok. Seguimos. Dejemos ese punto ahí y ahora pasemos a la primogenitura de Yeshua. Démosle un vistazo así rápido a la primogenitura de Yeshua. Yeshua es el primogénito del Padre. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y la palabra imagen en hebreo significa representatividad. Entonces ahí tiene que ver con primogenitura. Y Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, Yeshua es el primogénito del Padre, pero también es el primogénito de toda la creación y también es la primicia de la resurrección. Entonces, Yeshua muere como el Cordero de Dios, resucita como la primicia de la resurrección, pero asciende en calidad de sumo sacerdote. Oiga bien, asciende en calidad de sumo sacerdote y primogénito, y oficia en el templo celestial. ¿Sí? El que estaba en el cuarto cielo, o está en el cuarto cielo, donde Moisés tomó el modelo para hacer el tabernáculo terrenal. Él entra ahí porque tenía que cumplir con la misbah, tenía que cumplir con todo el rito. Al entrar ahí, el libro de Hebreos nos enseña que él oficia, él rocía su propia sangre sobre el lado derecho de la mesa del propiciatorio del arca allá arriba. Entonces, al él oficiar como sacerdote, pero también en calidad de primogénito, Yeshua restaura el oficio sacerdotal del primogénito dentro de un nuevo orden, sacerdotal, el orden de Melquisedec. ¿Me sigue? Entonces, nosotros como casa de Efraín fuimos hechos un reino de sacerdotes y gente santa. En Éxodo 19:6, el Eterno dice lo siguiente: y me seréis, si guardas mis estatutos, mis preceptos, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso no se cumple con Judá.
Eso se cumple con Efraín. Por eso le mencioné 1 Pedro 2:9. Ahora, claro, este reino de sacerdotes incluye a aquellos de la casa de Judá que ya recibieron a Yeshua. También incluye a los gentiles. Esto no es exclusivo de Efraín, pero Efraín es el que va a la vanguardia en esto. Porque hay una mención específica a Efraín. Entonces, me sigue. El sacerdocio se ve interrumpido por el pecado de adoración al becerro. El sacerdocio del primogénito es cortado, pero ya desde Set se establece el sacerdocio del primogénito. ¿Ok? Ya. Y desde antes desde que Luzbel oficiaba, ya estaba Yeshua, el primogénito, y el sumo sacerdote. Y hacia allá voy. Pero en la línea entonces de Set, genealógicamente hablando, hasta Abraham, siempre hubo sacerdote que ofició al Dios eterno. Y el primogénito lo oficiaba directamente. Lo hacía directamente al Dios eterno. Luego entonces, con el pecado del becerro, eso cambia. Y el Eterno introduce un nuevo sacerdocio, el sacerdocio arónico. Y con él, todo el oficio del tabernáculo, asistido por los levitas, como una señal, como un anticipo, como una sombra, un anuncio profético de lo que vendría. Pero cuando Yeshua es introducido en la historia y él va al madero, muere en el madero como el cordero inmolado, que fue apartado desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando Él resucita en calidad de sumo sacerdote y como primogénito, pasa a oficiar en el templo para restaurar el oficio sacerdotal del primogénito dentro de un nuevo orden sacerdotal. El orden según quiere decir entonces que al iniciar, que realmente no es un nuevo orden, sino es un orden renovado. Ponga cuidado. Hebreos 4:14 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote o un sumo sacerdote Hagadol que trascendió los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, dice: retengamos nuestra fe. Wow. El capítulo 4 de Hebreos nos habla de Yeshua como el sumo sacerdote que trasciende los cielos, que trasciende los cielos, para restaurar un sacerdocio que es eterno y que era desde el principio o fue delegado desde el principio al hombre. Salmo 110:4 dice: el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmo 104. Voy a buscarlo acá.
Salmo 110, Salmo 110, verso 4. Voy a leer desde el verso 1, dice: y el Eterno dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ok? El Eterno enviará desde Sión la vara, Yeshua, de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tiene tú el rocío de tu juventud. Juró el Eterno y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Ok. Este salmo es corto, pero es tan profundo. Está hablando de Yeshua. Es una profecía mesiánica. Cuando Yeshua muriera, él ascendería y el Padre le diría: ven y siéntate a mi diestra. Eso ya se cumplió. Ahora, ahí mismo, dice: y no se arrepentirá. El Señor ha jurado y no se retractará. Dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice tú eres, no dice tú serás. Dice tú eres, no dice tú serás. Es decir, cuando Yeshua muere, asciende, oficia y luego entonces el Padre le dice: ven y siéntate a mi diestra. Está ratificando que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Él no dijo vas a ser, dijo tú eres. Hablando de un presente continuo, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, el primogénito es sumo sacerdote. Siempre, dice el escritor de Hebreos, en este orden. El orden de Melquisedec. Ahora, en mi opinión, y la de muchos otros, Melquisedec y Yeshua, solo se está haciendo mención a un orden, el cual preside Yeshua como sumo sacerdote. Para algunos, Melquisedec no es Yeshua, no es un orden, es una persona. Para mí, es un orden que preside Yeshua. Si se quiere, Melquisedec es Yeshua. Ahora, en Filipenses 2, 5 al 8, dice que Yeshua, siendo igual a Dios o semejante a Dios, no halló en eso cosa, encontró en eso una excusa. Ni se aferró de eso, sino que dice que se despojó de todo lo que tenía y tomó forma y murió en el madero. Es decir, se despojó de todo lo que él tenía, de todo lo que él era. Él tuvo que renunciar a todo aquello para poder ser ese hombre y entonces padecer y morir en el madero, para que luego fuera exaltado hasta lo sumo. Y le fue sobre todo nombre, para que ante ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Señor. Lo que está arriba, abajo y debajo. Pero dice que Yeshua se despojó. ¿De qué se despojó? De lo que tenía. Entre otras cosas, el sacerdocio. Ahora ve lo que dice Hebreos 6, 19 al 20.
Dice, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdocio para siempre. ¿Ok? Para siempre. Yo voy a hablar de Melquisedec pronto, por el tema de los diezmos, y voy a ahondar un poquito más en Melquisedec. Y Luis Ernesto Boscán hace una acotación ahí que es importante, y no voy a entrar en el detalle, pero por si algunos ya lo han leído, lo están pensando, porque para algunos Shem o Sem, el hijo de Noé, es Melquisedec, ¿verdad? Pero aquí hay una prueba irrefutable para mí. En Hebreos 7 del 1 al 4, que vamos a leer a continuación. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, Salem es el nombre antiguo de Jerusalén. ¿Ok? Eso es lo que se asume sin pruebas muy contundentes. Dice, sacerdote del Dios Altísimo. Y ya se nos había dicho que Él es sacerdote para siempre. Dice, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. Por favor, ¿dónde aprendió Abraham que había que diezmar? ¿Dónde? En la Torá, no la del Sinaí, sino la que desde el principio ha estado. Dice, cuyo nombre significa, primeramente, Rey de Justicia. ¿Quién es el Rey de Justicia? Isaías nos presenta a Yeshua como el Rey de Justicia. ¿Cuándo fue Shem Rey de Justicia? Bueno, dice, y luego también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. Entonces no puede ser Shem. Claro, la posición de que Shem es Melquisedec nace del judaísmo rabínico. Y ellos no tienen el libro de Hebreos. ¿Para qué les aclare el tema? Por eso sale la teoría de Shem. ¿No? Y claro, y también ahí hay una curvita, hay un chanflecito que hacen para no llegar al Mesías. Por supuesto. Ok. Entonces dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Dice, siendo hecho semejante, es decir, representatividad. ¿Ok? Considerad pues la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Recuerden que este Melquisedec salió al encuentro de Abraham con vino y pan, por favor, para celebrar Shabbat. Hello. Sino, ¿por qué iba a llevar vino y pan? Explíqueme. ¿Por qué? En ninguna otra cultura pagana, se usa el vino y el pan. Ok. Ahora, ponga cuidado a esto. Yeshua, no, se me pasó el tiempo. Pero bueno, voy a seguir. Si usted tiene algo que hacer, después ve lo que falta. Yeshua no solo oficia en el, sino que cambia entonces, cambia el sacerdocio, cierra el ciclo del sacerdocio arónico
y reinicia el ciclo del sacerdocio oficiado por los primogénitos. Hebreos 7:12 dice: porque cuando se cambia el sacerdocio, es necesario que también sea cambiada la ley. Padre mío, aquí claro que quiero detenerme aquí un poco, porque por lo siguiente, voy a leer la Reina Valera. Dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Entonces, ¿de qué está hablando? Algunos dicen, oiga esto, algunos dicen o usan este pasaje para decir que ya la ley no está vigente. ¡Cabezones! Entienda el contexto. Porque está hablando de la ley del sacerdocio. Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que cambie la ley del sacerdocio. De eso está hablando. Y más adelante en el 8 lo explica y en el 9:1 termina de completarlo. Completarnos la idea. Algunos que quieren encontrar en la Biblia la justificación de su teología es todo. Ok. ¿Cuál ley cambia? La ley del sacerdocio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sacerdocio arónico estaba o fue establecido para cumplir un proceso que sería sombra de lo que habría de venir. El tabernáculo, el sacerdocio, iba a cumplir una función hasta que viniera el Mesías. Pero cuando Yeshua viene, muere y resucita, restaura el sacerdocio arónico, el sacerdocio original, el de los primogénitos. Él como primogénito oficia y restaura ese sacerdocio. Entonces, ya no hay más sacerdocio arónico. Entonces ya no tenemos altar. Cuando la gente dice, es que o los ministros de alabanza que están en el altar, por favor, esa es una tarima, no es un altar. Es un concepto del sacerdocio arónico. Tirar ahí una cuñita. De ahí se agarran algunos para decir que ya no hay diezmo, porque el diezmo era de la ley, era del sacerdocio arónico. Pero si cambia el sacerdocio y volvemos al sacerdocio de los primogénitos, Abraham nos modela el diezmo dentro de las leyes de ese sacerdocio, ya no el arónico. No es el tema. El tema del diezmo lo hablaré después. Y de una vez, los que van a querer crucificarme por eso, de una vez les digo, no importa. Dele. El tema no es dinero. Yo estoy muy lejos de eso. Yo no soy de la teología de la prosperidad, tampoco. Yo soy de los que creen en la verdad. Y busca exponer la verdad para que caminemos por ella. Ok, entonces, el sacerdocio arónico llegó a su final. Entonces no hay alfolí. Olvídese del concepto, no existe alfolí. ¿Ok?
todo lo del sacerdocio arónico tuvo su cumplimiento en Yeshua. Entonces, ahora entramos en el pacto renovado. Y el sacerdocio que oficia en el pacto renovado es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, el orden de Yeshua. Y ese sacerdocio es el sacerdocio de los primogénitos, aquellos que fuimos establecidos como un reino de sacerdotes. Entonces, como primogénitos tenemos derecho a una doble porción y Yeshua nos la cedió. Esa doble porción es para ejercer el sacerdocio, para hacer altares vivientes, para hacer un culto viviente, para ser adoradores del Dios eterno, pero también para poder ejercer la autoridad de gobierno, para poder establecer el reino y con el reino el gobierno del Dios eterno. Nos genitura para extender los territorios, el poder de la expansión, para el poder de la multiplicación también está sobre nosotros y sobre nuestros enemigos, porque la palabra gobernar en hebreo tiene que ver con juicio sobre los enemigos, tiene que ver con paternidad, tiene que ver con guiar, pero también juicio sobre los enemigos. Entonces, ponga cuidado a esto. Todo el período de Aarón hasta Yeshua, hasta la resurrección de Yeshua, y básicamente Hechos 2, desde el inicio, desde del becerro hasta Hechos 2, ese pedazo de tiempo que cumple un propósito clave, importantísimo, pero extraordinario, pero que fue como una especie de paréntesis. El sacerdocio de los primogénitos ha sido quitado. ¿Entienden? Diciendo, entonces se restaura el sacerdocio desde la primogenitura. Y eso nos liga con Set. Nos lleva hasta Set. Entonces somos la continuidad de lo que se estableció y fue cumplido, perfeccionado en Yeshua, pero él mismo, Yeshua, no lo delega a nosotros. Por eso Yeshua dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Somos la realeza de Yeshua en el ejercicio del sacerdocio. Entonces, Efraín ha sido levantado, restaurado en Yeshua para ir a la vanguardia en esta batalla hasta la segunda venida de Yeshua. Y para eso entonces se nos dieron se nos invistió. Se nos dio la investidura de sacerdotes bajo este nuevo orden, el orden de Melquisedec, para poder ejercer juicio sobre el monte de Esaú. ¿Qué es el monte de Esaú? El monte de Esaú es la línea que surge de la cuarta bestia que vio Daniel. Nosotros somos el monte de Efraín. Y desde aquí empezamos a ejercer el juicio sobre lo que salió de la bestia. Vamos a ejercer juicio sobre el monte de Edom, el monte de Esaú. De hoy en 8 les explicaré eso. Nuestro sacerdocio tiene que ver, entonces, con gobierno. ¿Me explico? O sea, no se me salgan algunos del contexto en el que yo estoy hablando.
Ubique los comentarios que usted pueda hacer ahí, los cuales agradecemos mucho, pero ubíquelos dentro del contexto. No se me salgan. ¿Ok? ¿Ok? Sí, Emanuel, justamente. Efraín en contra de los edomitas. ¿Quiénes son los edomitas hoy? ¿Qué se gestó desde ahí? ¿Cómo se construye Edom? ¿Cómo nace Edom? Nace de Esaú. Pero ¿con quién se casa Esaú? Y entonces, ¿cuál es la línea genealógica de Esaú? Eso lo vamos a ver en la próxima. Pero hoy le puse este fundamento que creo hermoso. Porque primero somos. Sí, exactamente, Luis Ernesto. Roma viene de Edom. Edom viene de Esaú. Los edomitas. Hay judíos edomitas. Y por ahí la gran ramera. Pero espérese a la próxima y explico un poquito más. Pero déjeme cerrar con este comentario. Cuando la Escritura habla de que nosotros somos sacerdotes, ¿ok? Nuestro sacerdocio es nuestra primera función. Desde nuestro sacerdocio se define la adoración, el ser adoradores. Por eso jamás, nunca la adoración puede ser cantar. La adoración tiene que ver con la actitud del corazón, tiene que ver con la entrega, tiene que ver con mi vida entregada al Dios eterno. Pero desde esa plataforma del altar de adoración se ejerce gobierno. Y esa es la segunda parte. Entonces vamos a analizar la bendición que Melquisedec le da a Abraham y por ende a la descendencia de Abraham nosotros. La bendición que le da a Abraham tiene dos partes y habla de la doble función nuestra. Nosotros somos un sacerdocio en el ejercicio de gobierno. Es decir, el reino nos fue entregado a nosotros, los santos. Está en nuestras manos para que nosotros podamos ejercerlo. Podamos ejercerlo de forma eficaz y de forma eficiente. Nosotros somos primogénitos, todos nosotros. Y somos un linaje sacerdotal. Somos un reino de sacerdotes, bajo la investidura de primogénitos, para continuar lo que se inició. Somos constructores de altares, no constructores de pirámides, no constructores de ciudades. Eso es el nuevo orden mundial. Nosotros somos los que edificamos la casa de Dios a partir de nuestra actitud de adoración. Porque tenemos un altar en nuestro corazón. Tenemos un sacrificio en nuestra vida. Tenemos un sacerdote que oficia nosotros. Pero también tenemos un templo donde oficiar. Este es el templo. El orden de Melquisedec. En la dimensión del sacerdocio de Melquisedec. Nosotros somos un culto viviente. Yo no entro y salgo de la presencia de Dios. Eso es arónico. Yo vivo en la presencia. Vivo en la presencia del Dios eterno. En la dimensión de Melquisedec. Yo oficio al Eterno. Yo subo. Yo asciendo
Alá en hebreo, haciendo, para luego precipitarme como lluvia, como una cascada, bajo la autoridad de Dios para ejercer gobierno. Esa es la doble bendición que Yeshua le da a Abraham, Melquisedec le da a Abraham. Bendito el Dios eterno, creador del universo, y bendito tú, Abraham, porque el eterno Dios ha entregado a tus enemigos en tus manos. Esa promesa en Yeshua tiene un cumplimiento hermoso. Nosotros ministramos a Dios, no desde un recinto, sino desde nuestra esencia espiritual, para trascender, así como Yeshua trascendió los cielos para tabernáculo. Nosotros trascendemos en nuestro ser espiritual para oficiar delante del Dios eterno, y desde ahí entonces recibir dirección para enjuiciar a nuestros enemigos que ya fueron entregados en nuestra mano por lo que Yeshua hizo en el madero. Entonces, en la dimensión del sacerdocio de Melquisedec, nosotros no andamos orando, haciendo oracioncitas a Dios de pobrecito yo. Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, es que pobrecito, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame con esto. No, desde esta dimensión nosotros ordenamos que las cosas sucedan. Desde esta dimensión el Señor nos revela lo que Él va a hacer. Y con base en eso nosotros actuamos. Recorremos las dimensiones donde el enemigo está atrincherado para soltar los decretos que rompan ligaduras, estableciendo los juicios de Dios. Pero desde esa posición inquirimos delante del Eterno para entrar en sus aposentos, en sus recámaras. Continuaremos el tema la próxima semana. Y vamos a hablar de la batalla de montes. El monte de Efraín versus el monte de Edom o el monte de Esaú. Y vamos a continuar con la profecía que tiene como base en la visión que vio Daniel en Nabucodonosor. Aquella estatua cuya parte de arriba era de oro, el pecho de plata, la cintura de bronce, las piedras, las piernas de hierro, y luego los dedos una mezcla de barro y hierro. Pero dice que una piedra se desprendió de un monte y la golpeó, y esa piedra se convirtió luego en un monte, y monte en la Biblia es reino. Dice que se extendió por toda la tierra. Ese monte, la piedra se convirtió en monte y el monte se extendió por toda la tierra. Eso es un reino. La piedra es Yeshua. Entonces, ¿quién es la acción de Yeshua? Nosotros, desde el monte de Efraín, iniciamos este proceso. La piedra, en su segunda venida, definitivamente esa imagen. Pero la solidez del ejercicio como guerrero del Eterno está fundamentada en nuestro sacerdocio. Nos vemos la semana entrante. Shabbat Shalom para todos y desde ya, Shavua Tov. Que tengas una semana llena de la revelación del Eterno. Acabamos de terminar Rosh Hodesh. Entramos en Teshuvah, entramos en Tishrei y entramos en los 40 días de Teshuvah, de arrepentimiento hasta Yom Kippur. Un tiempo de reflexión, un tiempo donde Dios va a sanar cosas que están ahí. Dios va a dar sanidad a nuestro interior en muchas cosas que todavía no hemos sido sanos. Entonces les bendigo. Shalom, shalom para todos.